Bien muchachos, buenos días. Aquí estoy grabando un pequeño video ejemplo para efectos de revisar el concepto de su rutina. El proceso se va a llamar proceso principal y vamos a declarar una variable como entero. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar acá, escribir, ingrese un valor y leo la variable. Entonces yo podría colocar acá el resultado del múltiplo de esta variable. Se va a escribir acá, escribir el múltiplo de la variable es, y yo podría poner por ejemplo variable por 2. Entonces vamos a ver acá, ingreso el valor 10 y el valor de resultado es 20. Si eso lo transformamos en un pequeño y simple procedimiento, yo podría poner por ejemplo un subproceso que se va a llamar múltiplo, el, el valor retornado, y esto es el múltiplo, va a ser nuestra función. ¿Y qué argumento recibe? La variable. Y la variable simplemente la va a multiplicar por 2. Y esto va a ser igual a variable por 2. Entonces lo que estoy diciendo ahora es que en vez de escribir esto acá en el programa principal, lo voy a escribir como función. Entonces aquí le estoy diciendo que llama la función y vamos a llamar la función que se llama múltiplo y que recibe como valor la variable. Nótese, la variable aquí se llama variable, pero en este caso es un valor entero. Aquí me está diciendo variable, dice identificador múltiplo. Perdón, esto se llama el múltiplo, ahí está. El múltiplo es el nombre de la función, por eso me estaba dejando ahí un error. Perfecto. Entonces ahora si yo digo 10, se fijan que el valor es el mismo de retorno. Por lo tanto, si yo a cambio este nombre le coloco X y acá le coloco X y acá vuelvo a ejecutar, el programa sigue funcionando exactamente igual. Esta variable es la que está declarada en el proceso principal y acá se llama X en el subproceso. Por lo tanto, ahora vamos a guardar esto, lo vamos a guardar como, lo vamos a dejar en el escritorio nomás. Ejercicio función 1. Listo. Entonces vamos a crear uno nuevo y este vamos a poner también principal y nos vamos a ir ahora a trabajar con un arreglo. Entonces vamos a definir una dimensión vector de 10. Entonces este vector va a contener números aleatorios como lo hemos hecho en clase, pero entendiendo que hay un subproceso que hace ese trabajo. Entonces vamos a crear un subproceso que lo único que hace es llenar este vector, o sea que vamos a poner llenar el vector con números aleatorios. Entonces el procedimiento se va a llamar llenar y recibe como parámetro justamente el vector. Como retorna nada, no tiene valor de retorno, entonces se va a llamar llenar y como argumento recibe v de vector. Entonces aquí vamos a colocar un ciclo para, se entiende que esto como es de 10, vamos a dejarlo en x, parte en 0 hasta 9, porque es de 0 a 9 y 10, sin paso, y vamos a colocar aquí entonces v, que sería el vector,
subindicado por x va a ser igual a aleatorio entre 1 y 100. Listo, eso es todo. Entonces acá voy a colocar llenar, y acá mi vector se llama vector, por lo tanto ahí está el procedimiento. Si lo ejecuto, acaba de finalizar, debería tener valores aleatorios. Vamos a crear otro subproceso que se va a llamar mostrar, y el argumento también va a ser el vector y tampoco va a retornar valores. Entonces aquí vamos a crear otro ciclo para que vamos a copiar vamos a copiar ese, en vez de mostrar acá esa forma, acá vamos a escribir un espacio, coma, el vector y la posición que está en x, y le vamos a agregar una rayita. Con eso basta. Entonces aquí lleno el vector. Ahora llamamos al procedimiento que permite mostrar los valores del vector. Entonces aquí el método se llama mostrar vector. Insisto, acá se llama vector, arriba se llama v. Usted le puede poner vector también. Veamos, ahí está. Ahí están los 10 elementos del vector. Ahora, como lo hemos hecho en clase, podemos poner acá escribir sin saltar, y ahí están hacia el lado. Ahora una última parte como para crear una función. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar un valor y llamar a una función que devuelva el valor. No, vamos a crear mejor, vamos a llamar a una función que me calcule el promedio. Llamamos a una función que retorne el promedio de los elementos del vector, y se va a llamar promedio. ¿Y qué recibe como parámetro? El vector. Bien, entonces el procedimiento se va a llamar promedio, y el promedio lo vamos a dejar en una variable que se llama p. ¿Y qué recibe como parámetro? El vector. Y mira, acá le voy a colocar vector, tal cual, el mismo nombre que tengo abajo. Entonces acá voy a hacer un proceso para, ahí, para aquí no vamos a escribir, sino que vamos a decir en una variable definir suma como entero. Entonces acá yo digo suma es igual a suma más el vector posicionado en x. Cuando se termine el ciclo vamos a decir que p, que el resultado va a ser igual a suma dividido en 10, que es la cantidad de elementos que tiene ese vector. Ahora colocamos acá escribir el promedio de los elementos del vector es. Entonces acá vamos a decir promedio vector. Entonces ahí está, los 10 elementos se llenaron, el promedio de los elementos del vector es 51. Y con esto usted puede crear, por ejemplo, otro procedimiento que se llame, por ejemplo, reemplazar. Que se llame reemplazar un elemento. Entonces usted que necesita el elemento a reemplazar, coma, el nuevo elemento, o podríamos colocar simplemente la posición del elemento y el nuevo elemento que usted requiere reemplazar. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá que la posición arbitrariamente va a ser un número, entonces voy a colocar vector, que obviamente nos falta acá, el vector. Entonces el vector subindicado por la posición va a ser igual al nuevo elemento, simple y corto. Entonces, para que vean que esto es obviamente simple,
vamos a escribir, vamos a colocar aquí reemplazar, y los parámetros son la posición, entonces voy a reemplazar la posición 5 con el elemento 1000, el vector, y voy a colocar nuevamente que me muestre el vector y que me muestre nuevamente el promedio del vector con el elemento cambiado. Vamos a ver ahora qué pasa. Si se fija, inicialmente era ese el valor. Mire, ahí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí cambié el 1000, que es el 1000 que yo tengo acá, que es ese. Por lo tanto, al promedio que era 49, ahora aumentó producto del cambio que yo hice. Y de esta forma usted puede crear procedimientos y funciones dependiendo de lo que usted necesite. Eso sería, nos vemos.